los próximos minutos, a los ojos, vamos a danzar. Y no es que vayamos a bailar por el estudio, sino que vamos a danzar o vamos a bailar con la danza de las emociones, que es el título de un libro recientemente publicado, todavía está calentito, que ha escrito María José Bosch. ¿Y quién es María José Bosch? Pues los oyentes de radio la asociarán, se me iba ya hasta, es por la emoción, ¿no? La asociarán a la COPE, obviamente. Pero aparte de hablar y hacerlo muy bien, escribe, porque este es el segundo libro que ha ejecutado ella, doña María José Bosch. Bienvenida a Los Ojos. Es como hace tanto tiempo me pongo nervioso, bien hallado. Se me trabuca la lengua. Pero si empezamos juntos en esto. ¿Verdad? Bueno, quiero decir, yo empecé junto a ti en esto. Eso lo dice usted porque, o lo dices tú porque eres más joven, claro. Pero no, también podía haber empezado yo más mayor. No lo digo por eso, sino porque cuando yo llegué a la radio tú ya tenías ahí una dilatada experiencia que para mí representó una de extraordinaria utilidad, desde luego. Me sigues llamando mayor, vale. No. Nos remitimos a 1991, ¿no? Aquel programa La Matinada, ¿no? Pues sí, Según reza en Pues sí, efectivamente. De lo cual tú eres muy responsable, porque como cuento en esa biografía, pues efectivamente, un día de Santiago, un 25 de julio, pues yo aparecí por Onda Cero. Alguien me hizo una prueba para ver si podía hacer unas prácticas durante el verano. Ese alguien eras tú. Fuiste muy generoso conmigo. Bueno, pero no venimos a hablar de eso, ¿no? Hemos venido a hablar de... Yo he venido a hablar de mi libro. Tenía muchas ganas de decir eso. Pero la verdad es que, como es una mujer muy leída, he salido una gran comunicadora, obviamente, porque podía empezar, porque buena voz la tiene, pero con una voz y sin nada más no se consiguen muchas cosas. Lo digo por aquellos que empiezan, ¿no? Pero al ser muy leída, eso le ha dado pie para ser también autora. La experiencia radiofónica creo que es la que, no creo, estoy convencido, bueno, esa sí es la que te ha llevado a este libro, ¿no? Porque has tenido que hacer bastantes programas de noche donde esas emociones surgen, donde vienen las llamadas de los oyentes, y eso hace que uno piense, en este caso tú pienses, en que no todo es banal. Claro, sí, yo sin la existencia de la radio yo nunca hubiera podido escribir este libro, porque es en el programa La Noche, un programa centrado exclusivamente en llamadas de las oyentes, donde yo empiezo a darme cuenta qué significan las emociones, pero fundamentalmente me doy cuenta de la enorme cantidad de personas que sufren inútilmente, de manera en ocasiones permanente, ¿no? Y creo que muchas personas que son profundamente desgraciadas quizá podrían ser un poco más felices si aprendieran, ¿no?, a gestionar el ámbito emocional, ¿no? Es que las emociones tienen varias lecturas. Uno al hablar de emociones puede pensar en negativo, aquellos que están tristes, ¿no? Pero las emociones te pueden dar vida. El éxtasis. Claro. Claro, la alegría. La alegría de vivir, ¿no? Claro. Porque ¿cuáles son las emociones? ¿El amor? Bueno, sobre la clasificación de las emociones, la verdad es que no te vayas a creer. A estas alturas los autores no se han puesto de acuerdo. Pero ¿no? tú, como te los has leído todos, porque aquí hay una cantidad de referencias de autores. Sí, pues imagínate, desde Descartes, pasando por Spinoza, el gran Darwin, pues clasificaciones, pues depende un poco de las líneas de investigación de cada uno de los autores. Yo lo que he hecho ha sido centrarme en aquellas emociones que han sido un común denominador durante ese periplo radiofónico que representó La Noche. Así que yo, si no recuerdo mal, las he agrupado en el amor, la alegría, la ira, la cólera, la alegría, la tristeza y... ¿La envidia, tal vez? La envidia, por supuesto, por Dios, una de las emociones más tóxicas y más destructivas por las cuales los seres humanos a veces hacemos un ridículo espantoso. ¿Pero cuál es la emoción de las emociones? ¿El amor, sí o no? Es que yo creo... ¿O no? No, o sea, vamos a ver, el amor y la alegría sin ninguna duda son las emociones más balsámicas, pero a veces tendemos Está bien eso, una emoción balsámica. Sí, a veces tendemos a hablar de emociones positivas o de emociones negativas, ¿no? A mí me lo preguntan mucho. Sin embargo, no son ni buenas ni malas, todas están ahí para que podamos sobrevivir. Gracias a ellas hemos llegado aquí, hemos sobrevivido a millones de años. La culpa es muy tóxica, es terrible, pero es necesaria para sobrevivir. Incluso, fíjate, hasta la envidia, ¿no?, tiene un porqué. Todas están ahí, lo que depende es cómo las experimentamos, cómo nos enfrentamos a ella, cómo la sentimos más que la propia emoción, ¿no? Ira, rabia, cólera.
¿Es necesaria esta emoción? Claro, vamos, imagínate, pues gracias a la ira tú eres capaz de proteger a los tuyos de injusticias tremendas, somos capaces de protegernos, somos capaces de defendernos. Hombre, lo que pasa es que por regla general gestionamos muy mal la ira y al final se vuelve contra nosotros, pero a veces la ira representa un empujón tremendo de superación. Yo cuento algunas historias de algunos personajes que han vencido adversidades aparentemente insalvables y justamente lo han hecho a través de ese plus de energía que significa la ira. La ira bien canalizada, la ira mal gestionada es la absoluta destrucción. ¿Y la culpa? La culpa es terrible, ¿no? Porque a consecuencia de la culpa... En el momento que nos sentimos culpables somos capaces de superar, nos hacemos buenos. No siempre, ¿O no? la culpa es necesaria. Hay una culpa que mortifica y hay una culpa que repara. Entonces hay que diferenciar, ¿no? La culpa que mortifica son aquellos sentimientos que aparecen en nuestras vidas y nos condenan para siempre y muchísimas veces no tienen nada que ver con nosotros. ¿Es lo que decía Vicente Ferrer en unas declaraciones que vi en su relativamente reciente muerte? Se tomaba una entrevista y decía que la culpa, por eso estaba pensando ahora que lo veo, decía es como uno va en un coche, tiene un accidente contra un árbol, tiene que ir a un chapista. Sin embargo, cuando uno reconoce su culpa y se arrepiente, ese coche vuelve a poder estar un poco como estaba al principio, ¿no? Claro, la mejor fórmula para gestionar, para tener una buena gestión de la culpa es el reconocimiento de la culpa y la vocación de reparación, de reparar el mal hecho. Lo que pasa es que la culpa es un poco traicionera porque tú te puedes sentir culpable por situaciones en la cual no tienes ninguna responsabilidad. A veces esa omnipotencia, ¿no?, que todos queremos tener, ese sentirnos responsables de todo, hace que nos sintamos muchísimas veces culpables por cosas, repito, que no están en nuestra mano. En ese caso es una culpa enfermiza que puede hacer que perdamos gran parte de la vida. Además es un bucle, un círculo vicioso y sin embargo pues la culpa que repara es esa culpa necesaria que nos hace pues pararnos a pensar que pues qué es lo que hemos hecho, el reconocimiento, como bien decía ese gran Vicente Ferrer, y por supuesto la vocación de reparación. No vale solamente decir me siento culpable, te pido disculpas, pero allá... Porque puedo seguir haciendo Claro, cosas claro, malvadas, y yo ¿no? con esa culpa, pues la verdad, y con esos actos de contrición no estoy muy de acuerdo. A ver, hemos hablado de la culpa, la alegría, los celos. Los celos. Los celos, los celos, los celos. Que llevan a matar en ocasiones, una barbaridad, ¿no? Sí, sí, el monstruo de los ojos verdes, ¿no?, que así se refería a ellos Otelo, Shakespeare a través de Otelo. Los celos es muy complicado porque aunque parezca mentira, Javier, en el fondo tiene cierta buena prensa. Hay personas que los celos le estimulan, hay personas que dentro de la pareja no entienden una relación si no hay esa pequeña carcoma de los celos, y muchas personas también atribuyen un mayor interés por parte de experiencias. No, yo creo que somos igualmente celosos, ellos y ellas. Sin embargo, me parece que de lo que sentimos celos nos diferencia. Por ejemplo, las mujeres